Bienvenido a toda la banda, yo soy Benjamín y en el día de hoy vamos a hablar acerca del alquiler acá en Polonia. Voy a dividir este video en 7 tips, en 7 consejos que para mí son los más importantes. Vamos con el video. El primer apartado quiero decirles que van a ser los requisitos. Acá para alquilar una vivienda van a necesitar el PESEL, que es el número de identidad polaco, o bien el pasaporte, ya sea argentino, italiano, el que tengan. En mi caso, yo cuando llegué y alquilé una habitación, yo no tenía el PESEL, solamente tenía el pasaporte. A comparación de Argentina, acá en Polonia no te piden garantes y tampoco te piden los recibos de sueldo. Eso está bueno. Eso está bueno porque es más complicado en Argentina. Así que acá solamente necesitas el número de identidad y el dinero. Bien, vamos a hablar ahora acerca del contrato. Acá los contratos generalmente son entre 6 meses y un año, pero si te puedo recomendar algo como experiencia personal, te recomendaría que busques un alquiler por 3 meses. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás uno viene y acá a Polonia o donde sea y no le termina de gustar la ciudad o no le termina de gustar el lugar donde está viviendo. Entonces tener un contrato de 6 meses o un año te ata demasiado a eso. Bien, acá en Polonia lo más común es alquilar una habitación, un estudio o un monoambiente donde está todo en uno, o bien alquilar un departamento con un dormitorio, que tenés la habitación separada. Pero estaba mirando atrás porque había unos nenes que se estaban riendo, que estaba grabando, pero no pasa nada. Acá en Polonia les voy a explicar qué es lo que se paga. Si es oferta privada, se paga un mes de depósito, se paga el mes de alquiler y los servicios, luz, agua, gas, internet, y se paga mantención y basura aparte del alquiler. Si es con inmobiliaria en vez de oferta privada, además de todo eso, se paga una comisión de un mes de depósito para ellos también. Entonces tendrías 2 depósitos, el alquiler y también tendrías que pagar todos los gastos de luz, agua, gas, internet, todo eso aparte. Acá en Polonia, al finalizar el contrato, este depósito que uno paga al principio te es devuelto siempre y cuando el departamento se encuentre en las mismas condiciones en el que uno lo deja, en el que uno lo recibe, perdón. Con respecto a la finalización del contrato, acá en Polonia generalmente se notifica 3 meses de anticipación en contratos de un año como el mío, por ejemplo. Y si se quiere finalizar antes, se puede, se habla con el dueño, pero generalmente uno tiene que pagar una penalización. Si les soy sincero, no es para bajársela, pero acá en Polonia puede ser de que, en Cracovia al menos, es difícil conseguir un departamento que sea pet friendly, que te deje tener mascotas. Tampoco te dejan fumar generalmente en el departamento, pero bueno, eso quizás es lo de menos. Por ejemplo, en mi contrato dicen que si yo llego a fumar y hay alguna mancha en la pared o algo similar, tengo que pintar toda la casa. Eso es la penalización si uno quiere fumar en la casa. Les voy a hablar ahora dónde encontrar alquiler acá en Polonia. Vamos al grano. Acá se puede encontrar por Booking. A veces se puede encontrar así a largo plazo, pero generalmente Booking y Airbnb son para un par de noches, un par de días, pero se puede encontrar algo. Yo les recomiendo de todos modos que busquen ahí, capaz que encuentren algo. Si no, tenemos olx.pl, que OLX sirve para encontrar trabajo, comprar cosas, encontrar una vivienda. Está muy buena esa aplicación. Tiene aplicación para Android y para iOS también, se la pueden descargar OLX, Booking también, Airbnb también. Y también está Gumtree.com, que también sirve para buscar vivienda en Polonia y también tiene aplicación para Android e iOS. Ahora también está mi favorita que se llama Otodom, otodom.pl. En esa hay demasiadas ofertas, no solamente para Cracovia, sino para todo Polonia. También tiene aplicación móvil, se la pueden descargar. Y también, generalmente, donde yo encontré mi primera habitación es en los grupos de Facebook. Ahí van a poder encontrar 100% seguro. Generalmente son un poquito más caras las ofertas, pero es la mejor opción para encontrar habitación, para encontrar no un monoambiente ni departamento, para una habitación. Pero los grupos de Facebook, si les puedo recomendar, serían Rent in Krakow, Renta en Cracovia, Rent in Poland, Renta en Polonia. Después
Hay grupos que son en polaco, que por ejemplo el primero es Krakowska Giełda Mieszkaniowa, que es el mercado de viviendas acá en Cracovia. Krakow Apartments for Rent. De todos modos les voy a estar dejando captura de pantalla de estos grupos acá en el Facebook para que se puedan meter. Kraków Wynajem Pokój, que también son para habitaciones. Y hay un montón más, como eso tienen que buscar en Facebook. Rent in Krakow, Rent in Poland, Rent in Warsaw, en Varsovia, donde quieran. Ahí hay meterse en todos los grupos y ver las ofertas que hay. Pero si quieren un monoambiente, un estudio de eso, yo les recomiendo más Otodom. Ahí es donde yo encontré mi departamentito. Bien, vamos a hablar ahora acerca de los barrios en Cracovia. Acá en Cracovia, mientras más cerca de Rynek, del Stare Miasto, de la plaza central estás, mientras más cerca de ahí buscas, más caro va a ser el alquiler. Entonces, a veces, o sea, dependiendo cuánto dinero tengas y cuánto quieras gastar, va en vos dónde buscar. Pero bueno, les voy a decir un par de barrios que para mí valen más la pena y no son tan caros como vivir ahí en plena plaza central. Bien, alrededor de Rynek, de la plaza central, se encuentran barrios como Klepasz, que está al norte de Polonia, Kazimierz, que está al sur, que para mí ese es el barrio que más vida nocturna tiene, el más popular para mí. Es un poco caro a comparación de otros barrios, por más que no esté bien pegado a la plaza central. Es muy conocido, es el antiguo barrio judío. Después tenemos Dębniki, que está al suroeste, cruzando el río. Ya cruzando el río para mí es un lugar hermoso, mucho más barato. Y después tenemos también Grzegórzki, que está al este de Polonia, que es donde estoy viviendo yo, en este barrio actualmente, que me queda cerca del trabajo y cerca de la plaza central. Y también tenemos Dębniki, que está al suroeste cruzando el río. También es un barrio hermoso. Son todos mucho más accesibles que vivir en la plaza central. Y además tienen muy buena comunicación con el transporte público, así que no se tienen que preocupar si viven lejos o no, porque tenés combinaciones de tranvías, colectivos, todo lo que es el transporte público está muy bien acá en Polonia. Como les digo, Cracovia es muy segura a comparación de Latinoamérica, así que no tengan miedo de buscar algunas ofertas que no estén en los barrios que les mencioné, que estén un poquito más alejados, porque van a ser mucho más baratos. Y además de eso, ya les digo, tienen conexiones impecables para manejarse por todo Cracovia. Quizás desde Nowa Huta, que es un barrio que está bastante alejado, hasta la plaza central tendrás 20 minutos en tranvía, pero vas a tener un lindo apartamento con un precio bastante bajo. Con respecto a los precios, les quiero mostrar acá un par de capturas de pantalla. La primera oferta es un apartamento de 48 metros cuadrados, que no es oferta privada, es con inmobiliaria, 2 habitaciones en Prudnik Białe. Es un barrio que está medio alejado de la plaza central, pero es un lindo barrio y se va a pagar menos. Vale 2.950 zlotys de alquiler más 400 zlotys de servicio por mes. Ahí les voy a dejar de todos modos la captura. Como segunda oferta que les voy a mostrar, más que nada para que tengan una referencia, un apartamento de 53 metros cuadrados, oferta privada en Stare Miasto, en la plaza central. Como ven, no es un departamento muy lindo que digamos, es bastante antiguo, que se paga 3.000 de alquiler más 325 de servicio. Después vamos con otro un poco más chico, un estudio que se encuentra en Podgórze, cruzando el río, como les comentaba, de 26 metros cuadrados de oferta privada. Se pagan 2.150 zlotys más 260 de servicios. ¿Sí? Son 2.800 zlotys con todo incluido, no es mucho. Otro departamento de 56 metros cuadrados, oferta privada, en Grzegórzki, que es el barrio donde yo vivo, de 2 dormitorios, vale 4.700 zlotys más 670 zlotys de servicios. Este es bastante caro, pero es hermoso. Y es muy linda zona. Por ejemplo, el lugar donde estoy grabando ahora me queda más o menos 10 cuadras. Ahora hay otra opción que son 42 metros cuadrados, un poco más chico, también de dos dormitorios, en Klepasz al norte, que vale 3.600 zlotys más 600 zlotys de servicio.
También les voy a dejar 2 capturas de pantalla de estudios de un dormitorio de monoambiente que van entre los 1900 zlotys hasta los 2900 de alquiler sin contar los servicios. Pero 1900 más servicios por un monoambiente no es caro para nada. Más hoy en día con el tema de la inflación, con el tema de la guerra, que muchos ucranianos vinieron y hay baja oferta de alquiler, no son precios elevados esos hoy en día. Y una habitación, si uno quiere alquilar una habitación, que generalmente uno tiene la habitación para él y tiene el baño compartido o baño individual si tiene suerte, cocina compartida, balcón compartido, lo único que tiene privado generalmente para él o para ella es la habitación. Ronda entre los 800 y los 1500 zlotys con todo incluido. Y como último tip que les voy a decir, como último apartado, es que acá los departamentos o las habitaciones generalmente vienen con todo incluido, cosa que uno no tenga que comprar nada, que uno viene y ya se instala a vivir, o tiene que comprar muy pocas cosas. Por ejemplo, en mi caso yo tuve que comprar un par de sábanas, tuve que comprar horno, porque acá en Polonia es muy difícil encontrar algún departamento que venga con horno. Generalmente no vienen. Cuando yo alquilaba una habitación no tenía horno, y donde yo me mudé a este monoambiente tampoco tenía horno, pero bueno, no pasa nada, me compré uno eléctrico y ya está, que no es caro. Y tuve que comprar un par de vasos y cosas mínimas, que después de todos modos cuando me mude me lo llevo. Así que bueno, esta es toda la información que para mí es la más importante a la hora de hablar del alquiler en Polonia. Si tienen alguna otra duda, de todos modos no olviden de ponérmela acá abajo en los comentarios y yo se las voy a estar respondiendo. Si les gustó, no olviden de darle like y de suscribirse, gente. Nos vemos en el próximo video, antes de que me mate el sol. Chao.